Efectivamente, muchísimas gracias. Después de eso tan lindo que acabamos de ver, que inspiran, también debemos de tener mucho cuidado con los pacientes crónicos y sobre todo también de diabetes. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Que el paciente a veces no se da cuenta de su padecimiento. Ya para abordar este tema está con nosotros el doctor Javier Bravo, es médico diabetólogo y hablaremos sobre lesiones en pie diabético, además de otras complicaciones. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Odilí, una vez más aquí en la revista Acción Indígena Mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Sabemos de que la diabetes es una enfermedad muy común, Sí. que viene avanzando a pasos agigantados, y que sabemos de que estos pacientes, si no se cuidan, pueden tener complicaciones como la que vamos a abordar el día de hoy. Hablando de lesiones relacionadas a pie diabético, estamos hablando de aquel tipo de alteraciones que se puede sufrir la piel producto de una presión, producto de una compresión, producto de un mal uso de zapatos o producto de algún factor externo, como por ejemplo algún tipo de objeto que pueda causar una lesión en este tipo de pacientes. Sí, cuando hablamos, doctor, del pie diabético, no es inmediatamente que el paciente se fue diagnosticado con diabetes, sino que ese es un proceso y se puede o no evitar tener esta complicación. Exactamente. Más o menos entre el 15 a 20% de los pacientes diabéticos van a sufrir una lesión durante un periodo de vida de la enfermedad. También está asociado no solo a pacientes diabéticos. Un paciente no diabético puede tener una lesión. ¿Qué pasa con el paciente diabético? Es que está propenso más por sus factores externos, por ejemplo la circulación, por ejemplo la neuropatía diabética. Este paciente puede sufrir un tipo de lesión. Ya, como por ejemplo, existen factores de riesgo que te puede conllevar meramente a este tipo de lesiones. Y es muy importante tomarlo en cuenta porque muchos pacientes, cuando se le diagnostica la enfermedad, no se imagina de que su pie puede sufrir un cambio, puede sufrir un daño. Cuando el paciente es de recién diagnóstico, tiene que hacerse una revisión por lo menos una vez al año de los pies. Cuando ya es un paciente diabético, de larga duración, tiene que hacerse por lo menos una evaluación cada 3-4 meses. Como podemos ver, los factores de riesgo, muy importante lo que estaba hablando, los zapatos inadecuados, los callos, la úlcera como tal, y si ese paciente tiene una amputación anterior, ese posiblemente dentro de 3 a 4 o 5 años puede desarrollar otra lesión en el otro miembro inferior. También la presión prolongada, por ejemplo, aquellos pacientes que taxean, ¿verdad?, que andan constantemente la presión en el pie, pacientes que hay descontrol metabólicamente como el aumento de la glucosa, pacientes que obviamente ya tienen una insuficiencia renal crónica y aquellos pacientes del adulto mayor, pues que realmente no dependen por sí solos, tienen que alguien cuidarlo y a la misma vez se pueden tropezar con algo en la casa y eso puede conllevarle a una lesión. Entonces es importante tomar en cuenta todos los factores de riesgo que puede comprometer un pie porque al final este paciente, si termina en una lesión más agravada, eso le va a imposibilitar valerse por sí mismo. Entonces, recordemos que la diabetes tiene que haber un control metabólico en ese momento para evitar que ese paciente, si tiene una lesión, la cicatrización sea mejor. Doctor, cuando ya nosotros vemos a nuestro pacientito que está teniendo ese problema y esa complicación pie diabético, hay úlceras, ¿qué es lo que conlleva eso? ¿Cómo están las arterias, por ejemplo? ¿Qué es lo que contempla? Exacto, es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando se hizo la clasificación de pie diabético anteriormente, que es la clasificación de Werner, solo tomaba en cuenta la lesión como tal, la dimensión y el proceso infeccioso. Sí. Es decir, un paciente que llegaba con una lesión bastante fétida, ese paciente, el médico decía, este paciente hay que amputarlo. Mas, sin embargo, ahora con la nueva clasificación de Wi-Fi, ya solo no se incluye, no solo es la infección y lo que es la dimensión de la herida, sino que ya tiene que ver meramente lo que es la circulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le mandamos a hacer una radiografía a un paciente, le mandamos a hacer un ultrasonido Doppler, ¿verdad?, para investigar cómo están las venas, cómo están las arterias, podemos ver calcificación meramente de lo que es el área de la arteria. Y eso no lo ha contemplado el paciente, no lo siente, no hay una sintomatología de algo. No lo ve el paciente, pero normalmente lo que se manifiesta en ese momento es que tal vez la úlcera se puso más negra, o sea, el dedito se puso, digamos, de una coloración
oscura, negra, como le quieran llamar. Entonces ese paciente dice, no, solo me quito, ese es lo tengo seco, ese solamente es un granito. Como podemos ver en imagen, aquí en la radiografía, a este lado hay un cordoncito como que viene de arriba de la pierna. Esa imagen es característica cuando el paciente ya tiene totalmente obstruida lo que es la parte de la arteria. Entonces, obviamente, no lleva sangre, y como no lleva sangre, no lleva oxígeno, y el oxígeno hace que las células sobrevivan. Entonces, de esta manera las células mueren y el tejido muere también. Entonces, este tipo de pacientes, cuando se le dice, mire, hay que amputar porque realmente ya es un daño crónico. Y eso se va dando en las personas, digamos, de los 60 años. Inclusive hay personas de 40 años que ya tienen este daño por el tipo de vida que llevan, el sedentarismo, la ingesta excesiva de alcohol y la ingesta excesiva de alimentos no adecuados. Doctor, vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestras páginas en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días, bendiciones. Quizás no es el tema de este momento, pero quisiera consultarle al especialista. El diabético tiende a agrietársele sus partes. ¿A qué se debe? ¿Qué debe tomar? ¿La diabetes da mucha debilidad o sofoque? Son dos consultas que nos hacen, doctor. Exacto, normalmente sí ocurre, hay debilidad en la piel, hay resequedad de la piel producto de la deshidratación. Entonces fácilmente se agrieta no solo la región genital, también la región de los pies, la región de las manos. Ese paciente debe mantenerse totalmente hidratado y debe utilizar cremas que ayuden a hidratar meramente lo que es la parte de la piel. Sí. Y sí, lo otro es que el paciente normalmente se altera cuando está descompensado el nivel de glucosa. Estos pacientes, como hay cambios hormonales en ese sentido, el estrés asociado a eso, entonces el paciente se ve involucrado en cambio de estado de ánimo, y tanto de ánimo como conductuales. Otra persona nos escribe, muy buenos días, y vamos a dar el nombre de un medicamento, esto para tratar de responderle. Le iniciaron que se tomara y le indicaron la amlodipina, pero ha observado que le causa dolores fuertes en el área del corazón. Las recomendaciones que usted puede brindar en relación a esto. No es el tema, pero sí, obviamente la amlodipina es un fármaco que se manda meramente para la presión arterial, tiene sus indicaciones propiamente y a la misma vez tiene su efecto secundario. En este caso, pues, habría que hablar meramente con el paciente, puede contactarme, darle unas orientaciones que podemos ver, porque hay que investigar otras cosas, el dolor, cómo es, de dónde viene, no es, si es meramente a nivel del corazón, si es profundo, si es superficial. Es decir, hay tantas cosas que se puede evaluar en ese momento y no específicamente producto del medicamento. Correcto, no automedicarse. Siempre nosotros damos la recomendación, sobre todo cuando son pacientes diabéticos. Otro de los problemas, doctor, que puede causar o dar una sintomatología al prediabético es las uñas, el color de la uña, hay tendencia a hongos, ¿eso es cierto? Así es. Cuando uno está joven, uno no le pone mucha mente a la uña, ¿verdad? Porque uno dice, no, es digamos, es un órgano, una característica que se ponen duras, solo miran una manchita y lo ven normal, mas sin embargo es algo meramente patológico, como podemos ver en la imagen, es algo que este paciente ya lleva años de padecer del problema de la uña. Pero este tipo de pacientes se tratan con medicamentos fuertes, de tal manera que con el largo tiempo de tratamiento pueden dañar el hígado. Entonces, si ese paciente ya tiene dañado el hígado por alguna situación de dislipidemia, por alguna situación, digamos, de fármaco, y a introducirle otro medicamento, entonces nos tenemos que valorar riesgo-efecto. Es decir, decirle, este paciente va a tomar tratamiento, pero hay que estar vigilando problemas del hígado para que no sufra complicaciones. ¿Qué pasa con este tipo de lesiones? Son puertas de entrada para bacterias, son puertas de entrada para generar un proceso infeccioso. La mayoría de pacientes inician por ahí. Uno los revisa, ve la uña afectada, vienen, se dan a hacer, digamos, el pedicure, de pronto le sacan sangre y cuando miran ya inició un proceso infeccioso y termina amputado. Y lo primero que dicen, no, si solo me hice esto y terminé con un dedo menos. Pero si tuvieran cuidado desde el primer momento, no siendo diabético, este paciente probablemente le vaya bien, pues porque yo conozco pacientes que tienen años de tener la enfermedad y sus uñas están bastante sanas porque se cuidan y lo toman en cuenta. Correcto. En cuanto a lesiones que pueden evitarse, ¿qué complicaciones puede darse en relación a esto antes de llegar a las amputaciones, doctor? Lo principal, ¿verdad?, de las complicaciones que puede tener este paciente es una úlcera que no cierre. Una úlcera que el paciente esté descompensado y esté asociado a problemas vasculares. Pacientes que te dicen, mire, tengo más de 3 meses de tener este problema y no se me cicatriza. Y si se me cicatriza es mínimo y vuelve otra vez. Entonces, ese tipo de paciente probablemente ya tiene un daño vascular. Y si a esa úlcera se le agrega un proceso infeccioso, entonces probablemente ese paciente
terminen en amputación. Como podemos ver ahí, los lugares más comunes donde se pueda manifestar la úlcera y son en lugares de presión, como es la parte del primer metatarsiano, la área del talón y la región plantar. Entonces son áreas donde más comúnmente se dan las lesiones. Entonces, si ese paciente de alguna manera terminó amputado un dedo, ya la literatura habla, dentro de 3, 4 años existe la posibilidad de que el miembro contralateral pueda sufrir también el mismo efecto del que sufrió el anterior. Entonces, si ya tenemos ese tipo de historial epidemiológicamente, entonces solo es a buscar al paciente, educarlo y explicarle que esa situación se puede dar. Entonces, para evitar que se complique más. Sí, tenemos otras consultas y también mensajes a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días, soy diabético, me indicaron tomar, bueno, ya la consulta ya la hicimos, ya la respondió. Otra persona dice, muy buenos días, saludos, doctor Bravo. De mi parte, de mi papá fue atendido por él, excelente, le manda saludos, ¿verdad? Todo lo hacemos y lo leemos por acá en ese sentido. Otra persona nos dice, ¿cuánto tiempo se demora la recuperación cuando se amputa un dedo? ¿Qué efecto tiene? ¿Cuál es su efecto? Eso depende de cada paciente, depende de cómo esté controlado metabólicamente, depende del tipo de úlcera que tiene. Pero cuando uno se amputa un dedo, nosotros esperamos máximo 3 semanas, ¿verdad? Los puntos los retiramos a las 3 semanas o a las 4 semanas, o se va retirando, depende si el proceso de infección no solo estaba localizado, sino que llegó un poquito más arriba del tobillo, o si es una amputación supracondila, que estamos hablando arriba de la rodilla, entonces ese paciente puede ser que pase igual de 3 hasta 4 semanas. ¿Hay algún parche en especial para utilizar? Hay distintos parches, hay diferentes maneras de tratar las heridas, en parches, en cremas, en pomadas, en curas, en debridamiento. Hay un sinnúmero de tratamientos, cada médico tiene su manera de trabajar. El detalle es que cuando el paciente le hacen una amputación supracondila arriba de la rodilla, el paciente cae en depresión, ¿verdad? Porque realmente después de andar caminando, sabe que se va a someter a andar en silla de ruedas o a andar con muletas, entonces siente que el mundo se le viene, de tal manera que lo ideal sería prevenir esas complicaciones y es que se estén revisando constantemente, no solo el médico que vaya a la consulta, sino que también ellos se revisen en su casa. Correcto. Otra pregunta, hola, muy buenos días, doctor, mi esposo es pie diabético, a él lo operaron desde hace un año y el pie es el tobillo, ahora él lo tiene negro y en la planta del pie tiene úlcera, se le seca y regresa. ¿Qué puede hacer? ¿Ves? Eso es importante. No dan muchos detalles ahí, pero lo importante es verificar si no tiene un daño de la circulación, como estábamos hablando, hacer un ultrasonido Doppler, y si ya tenía una lesión anteriormente, existe posibilidad de que haya problema en la circulación. Entonces, habría que valorar también otra cosa importante, son los procesos infecciosos, porque normalmente las heridas o las úlceras son polimicrobianas, no solo encontramos un tipo de bacteria, sino que encontramos 2 o hasta 3. Entonces hay posibilidad de que ese paciente esté haciendo resistencia al antibiótico y tendríamos que utilizar otro tipo de medicina con el objetivo de ayudar meramente a ese paciente. Claro, si es una úlcera limpia, donde está libre de infección, la podemos tratar como lo que me preguntaste, los parches, cremas, y de tal manera que eso pueda mejorar fácilmente. ¿Puede causar depresión una vez que hay una amputación y eso podría también deprimir al paciente para que no se recupere? Me pregunta. Así es. No solo deprimirlo, hay muchos pacientes que han fallecido de depresión. Hay pacientes que realmente no toleran el hecho de estar en ese tipo de actitud, entonces caen en descompensación metabólica, principalmente aquellos pacientes que son un poquito obesos y que realmente tienen que utilizar, ¿verdad?, otro tipo de mecanismo para circular. Entonces, este tipo de pacientes no solo debe verlo el diabetólogo, sino que también lo debe ver el internista, el psiquiatra, el psicólogo, de tal manera que ese paciente logre salir del problema que tiene. Correcto. Recomendaciones, doctor, para aquellos pacientes, en primer lugar, que están viendo la diferencia del color de sus uñas y son pacientes diabéticos crónicos ya, iniciando o ya tienen bastante tiempo, y para los que en este momento están pasando por una situación que ya no hay mucho que hacer, doctor. Exactamente. Lo principal, mantener su nivel de glucosa adecuado, en rango de meta, de lo que su médico le puede indicar. Lo segundo, revisarse constantemente los miembros inferiores, los pies, los cambios de coloración. Importantísimo que se valoren si hay vellos. Normalmente la mayoría tiene vellos en los miembros inferiores, pero cuando eso van disminuyendo y se van quedando sin nada, es porque ya hay un problema circulatorio. Y si en algún momento dado el médico no le ha ordenado un ultrasonido Doppler a un paciente de más de 5 a 10 años de padecer de diabetes, es importante que tome en cuenta y se lo haga, con el objetivo de valorar
si realmente este paciente amerita o no tratamiento terapéutico para evitar una complicación. Y por último, como miramos ahí lo de la uña, que acuda a la persona que le ayude a mejorar lo que es la parte del corte de la uña con el objetivo de evitar complicaciones, porque por ahí podemos tener pacientes que se pueden amputar con riesgo. Pues, correcto. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales, doctor, para alguna consulta? Claro, salgo en el Facebook como Clínica de Diabetología Dr. Javier Bravo, sí, y en Instagram como Dr. Javier Bravo, diabetólogo. Correcto. Pueden seguir ahí, pueden mandar sus preguntas, sus inquietudes, que ahí con gusto le vamos a contestar, y el teléfono pues que va a aparecer en pantalla para que lo copien, y cualquier duda pues estamos a la orden. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus orientaciones, recomendaciones, y a ustedes también por sus consultas. Ahí está el doctor, el especialista. Es con ellos que nosotros tenemos que poner en las manos, primero de Dios y después de los especialistas, para la recuperación o mantener estable a nuestros pacientitos crónicos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.